Aquí en el estudio a Pablo Díaz, ahí preparando sus apuntes, todo armadito, piola. Pablo Díaz del colectivo Pensamiento Crítico de Economía. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes, muy bien, la verdad muy contento, muchas gracias por la invitación porque, bueno, conociendo un poco también la radio y este movimiento, un poco cruzándome con algunos colectivos, está interesante. Bueno. Y, a ver, no nos pongamos melosos, ¿sí? Estoy muy contento, estoy feliz de estar con ustedes. Todos estamos felices de estar con nosotros, digamos, y con nosotros mismos. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar? A ver, ¿qué tenés preparado? Bueno, yo había pensado un poco en esta idea de qué es la economía crítica y por ahí intentar bajar la idea de lo que estamos pensando en esa, vamos a decir, trinchera académica, como ustedes suelen mencionar por ahí la palabra trinchera. Me pareció interesante cómo estas cosas que se van desarrollando en cuanto a conocimiento en los espacios, en los ámbitos universitarios, cómo uno lo puede bajar a los espacios más locales, más de grupos de trabajo barriales o, bueno, cualquier colectivo, ¿no es cierto?, que actúa en el terreno de la economía y está sintiendo distintos efectos o cosas que se van discutiendo, tanto en el ámbito académico como en el ámbito político. De mi parte, yo siempre trabajo lo que tiene que ver con los temas de inflación. Tengo un blog de inflación. Para. Decinos el blog. Ah, sí. Bueno, el blog se llama Inflación en Argentina, pero lo pueden encontrar como diazalmada.blogspot.com. Ese es, donde ahí tengo una columna mensual, digamos, donde además de poder presentar estimaciones de las mediciones de la inflación, que yo las voy haciendo en base a las cosas que consumo en mi propio hogar. O sea, que es una inflación, vamos a decir, de mi propia economía doméstica, que también lo voy comparando con algunas estimaciones tanto oficiales como, alternativas, ¿no es cierto?, a las estimaciones del INDEC. No solamente en temas de inflación, sino también para medir lo que se llama la canasta básica alimentaria y, que el INDEC ahora ha dejado de estimarla, pero es un instrumento para, en cierta medida, valorar las variaciones en cuanto a pobreza, indigencia, y sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y después de eso, o sea, que además de hacer mensualmente esa medición propia, esa estimación propia, lo que propongo allí son algunos temas de discusión política actual, o también pueden ir vinculados con algunas cuestiones que tienen que ver con la discusión académica en economía, porque, ustedes sabrán, digamos, si han escuchado muchas veces algunos del colectivo de pensamiento crítico en economía, o la gente, digamos, que también están del palo, vamos a decir así, hablamos siempre de una economía que se enseña como si fuese el canon, ¿no es cierto?, la economía como se tiene que entender, con su metodología y sus formas de ver la vida, pero deja afuera, ¿no es cierto?, a todo un amplio espectro de visiones en las cuales, digamos, también se puede trabajar, también se puede construir conocimiento. Y eso es justamente lo que nosotros queremos visibilizar, y por eso, digamos, hablaba yo recién de esa trinchera, vamos a decir, académica, tratando de poner esto en palabras, en hechos concretos, y en ese caso, en el blog mío, digamos, intento un poco reflejar este tipo de cosas. Entonces, por eso yo quería plantear, digamos, para ver si podíamos, en cierto sentido, discutir esta cuestión, porque cuando hablamos de inflación, muchas veces se deja de lado, o no revisamos antes cuáles son los planes antiinflacionarios que se suelen tomar, digamos, por gobiernos. Bueno, el gobierno actual, digamos, ha decidido, ¿no es cierto?, a partir de diciembre, implementar un plan antiinflacionario, pero obviamente, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, me parece a mí que lo que hay que discutir
es cómo se va a realizar eso y cuáles son las consecuencias y de qué estamos hablando incluso, porque ni siquiera se discute de qué estamos hablando cuando hablamos de moneda, porque cuando uno habla de esa relación social que implica, o sea, cada vez que yo quiero comprar algo necesito tener en mi poder un medio de pago, la tenencia de ese poder o la capacidad de producirlo, reproducirlo, implica un poder, digamos, que yo tengo. No solamente el poder, obviamente que si uno lo busca en las bases del modo de producción capitalista que tenemos, incluso de la propiedad de los medios de producción, implican un poder, pero la moneda, la instauración de la moneda, cómo se lleva a cabo la política monetaria y cómo se maneja eso, produce y reproduce más, digamos, poder en el sistema. Y cuando uno lleva a cabo, los gobiernos estos más conservadores, vamos a decir, llevan a cabo políticas antiinflacionarias, como las propuestas, digamos, desde las autoridades que nos gobiernan, digamos, a nivel nacional actualmente, se propone siempre una restricción monetaria, pero una restricción monetaria que termina afectando más a las clases más bajas, digamos, los menos pudientes, porque ¿qué es lo que hacen? Bueno, recortar gastos, sí, pero recortar gastos implica recortar un montón de gasto social. También, ¿qué se dice? Vamos a manejar la tasa de interés para que haya menos créditos. Bueno, pero justamente los que tenían más problemas, digamos, para acceder a fuentes de financiamiento que les podría llegar a proveer ese sistema legal, vamos a decir así, más problemas tienen todavía con la implementación de un plan que restrinja el uso de la moneda. Entonces, en ese sentido, por ahí yo, vamos a ver si tiraba la pregunta, cómo pegaba, ¿cuáles serían las alternativas que podemos encontrar, digamos, para los grupos, los colectivos, digamos, más locales que quizá no actúan, digamos, o no pueden producir sus condiciones materiales de vida, digamos, en ese sistema legal, sino que queda marginado, en un sistema marginal? ¿Cuáles serían, digamos, las luchas o las batallas que habría que dar, o cuáles serían las alternativas que esos colectivos tendrían para hacer frente a esos planes de restricción monetaria que vienen de las autoridades? Y en ese sentido se me ocurrían algo así como dos vías, digamos, como buscar dentro del sistema la obtención de ese recurso monetario necesario para poder subsistir, no solamente en cuanto a, vamos a hablar de, si hablamos en términos de salario o de subsidios de parte del Estado, o reconocimiento de parte de las distintas esferas del Estado de ciertos trabajos que ya algunos colectivos realizan, pero pelean para que sea reconocido, digamos, como un trabajo y que reciban su parte dineraria, su parte monetaria, sino también, o sea, eso sería el frente, vamos a decir, legal, o el frente dentro del sistema, si se quiere, vamos a decir así. Pero por otro lado, también librar otro frente en cuanto a tratar de generar alternativas en los colectivos que les permitan, digamos, también asegurar las condiciones materiales de vida sin necesidad de tener que estar recurriendo, digamos, a este sistema. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, hay muchas veces que se van produciendo, digamos, formas de financiación entre distintas personas, digamos, de un colectivo, como se pueden hacer, digamos, muchas veces colectas, incluso en algunos lugares aparecen dinero propio, digamos, que generan las mismas personas, digamos, que se autogestionan en ese sentido, pero en eso, digamos, hace falta mucho
poner a funcionar la capacidad de pensar, ¿no es cierto?, esas otras estrategias que pueden estar apareciendo allí y no conformarse, digamos, con lo que ya está establecido y acostumbrarse a que la cosa es así y que, digamos, si vienen de arriba y nos imponen planes monetarios que nos restringen a nosotros, no quedarnos de brazos cruzados y ni que esas sean las únicas alternativas para, digamos, afrontar un problema que en sí es la parte monetaria o sea, la inflación para mí, compartida, digamos, por otros también economistas, es la parte monetaria de esa lucha o esa puja, porque la riqueza está un poco mejor distribuida. Lo que pasa es que hay algunos que tienen mucho más poder y, bueno, aquellos que concentran los medios de producción tienen esta herramienta, digamos, o hacen uso de esta herramienta de la inflación para también, digamos, apropiarse aún más, ¿no es cierto?, de la riqueza de un país, y seguir, digamos, teniendo cada vez más poder, digamos, y no digo, por eso si aparece un Estado, digamos, que juega aún más a favor de estos sectores, aún más es el desafío más grande, ¿no es cierto? Se presenta el desafío, bueno, para estos grupos más locales, estos colectivos más barriales que podemos encontrar por ahí. Pero, bueno, lo planteaba así para generar esa discusión que me parecía que también, digamos, una cuestión que hay que tener en cuenta cualquier colectivo, ¿no es cierto?, que esté buscando, ¿no es cierto?, que se ponga como objetivo, obviamente, entre otras cosas, asegurar su bienestar material. Quizás esta cuestión monetaria también sería una cuestión a tener en cuenta, ¿no es cierto?, y que nosotros desde la trinchera académica también deberíamos aportar, ¿no es cierto?, para para construir conocimiento y también para presionar políticamente, generar alternativas de política, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, Pablo, la verdad es interesante, es como que el tema de la inflación siempre es un tema que nos carcome la cabeza, digamos, ya sea yendo al mercado, la televisión, o lo que sea. Y a veces se habla como que se da una especie de idea de que la inflación es la causa de todos los problemas, como si fuera un monstruo ahí gigante que obliga a los productos a aumentar sus precios, y nunca lo tomamos como un efecto de algo de un sistema que no está funcionando bien, que digamos. Entonces, de alguna manera, las alternativas, como es la autogestión, digamos, puede ser una solución para paliarla, digamos, pero bueno, no es de alguna manera incompatible a nivel cultural con lo que nos instala de alguna manera el sistema, llamémosle liberal, o libre cambio, capitalista, o lo que sea, digamos. Sí. Pero al mismo tiempo, aludiendo a el término trinchera académica, no debemos olvidar que a veces se legitima eso a nivel académico de parte de la propia academia. Entonces, como que esta cuestión de ver una mirada distinta sobre lo que nos pasa, en este caso la inflación, dentro de la academia, me imagino que sí, debe ser una trinchera, porque la realidad es que la academia en sí es el que florece a los especialistas que legitiman todo esto. Tal cual. Es justamente cuando uno habla de inflación en la academia, eso pareciera ser como que ya no hay que discutirlo más, digamos. O sea, desde los sectores hegemónicos te dicen no vuelvas con discusiones antiguas, viejas, que ya pasaron, como si ya estuviera la discusión saldada. Pero claro, lo que uno quiere hacer ver, digamos, quien tiene sensibilidad social se da cuenta que esas cosas, digamos, están generando procesos que no son, digamos, o que uno los puede considerar injustos, no sé cómo decir, uno los considera injustos. Entonces, en el ámbito de la academia hay que hacer un gran esfuerzo, digamos, para abrir el debate en todos los temas, pero bueno, en la inflación sí es una cuestión particular que se hace muy difícil. Y además de eso, también pensar que, porque cuando hablamos de academia, yo siempre, esto me viene acá a la mente, viste, que seguimos siendo, digamos, estamos hablando de una cuestión
racional, europea, o sea, como que el conocimiento, digamos, se legitima si es un conocimiento que tiene cierta metodología, pero a veces se hace necesario abrir aún más la cabeza, incluso quienes estamos ahí en la trinchera académica, abrir aún más la cabeza en pensar en otras formas de conocimiento, digamos, saberes adquiridos que no tienen que ver, digamos, con esta forma de construir conocimiento que nos viene desde Europa, digamos, y que viene del Renacimiento, el Iluminismo y todo eso. También, digamos, todas esas cuestiones tenerlas en cuenta, pero claro, también la trinchera, capaz que hay que batallar dentro de uno, ¿no es cierto?, para abrir aún más la cabeza y seguir. Decímelo, vi varios economistas progres hablando sobre algunas maravillas de lo que llaman desarrollismo y qué sé yo, pero yo que estoy como siempre investigando conflictos socioambientales, es como la pata de la economía es fundamental para entender por qué se han incrementado los conflictos ambientales, llámese Monsanto, Barrick Gold, lo que sea. Pero bueno, en general esas cuestiones no los toman en cuenta los periodistas académicos, opinólogos más progres, como que se encierran en la idea economicista, claro, como lo que vos planteás, como si fueran esferas separadas, digamos. Entonces, bueno, me parece fundamental lograr unir todos los conocimientos posibles y no esta idea que dividirlo en categorías que nos lo viene instalando desde chicos. Totalmente, y siempre estar abierto porque me parece que de eso se trata la crítica, a estar abierto al constante, digamos, nada dar por sentado y nada dejar fijo allí, sino que todo se puede destruir y volver a repensar. Entonces, por ahí yo lo que veo que tenés ahí abierta el blog, digamos, uh-huh. Intento de alguna forma, no digo que me salga, digamos, pero dar esa idea, ¿no es cierto?, que las cosas se pueden discutir, que no todo hay que darlo por sentado. Y bueno, eso. ¿No? Uh-huh. Para discutirlo, Inflación en Argentina se llamaba el blog. Búsquenlo como diasalmada.blogspot.com.ar o si no, pongan Google Inflación en Argentina, Díaz Almada Blogspot, ahí lo van a encontrar. Por lo que estoy viendo, con datos, con análisis, de todo, se los recomendamos. Pablo, muchas gracias por haber venido. Bueno, y contanos qué tema musical reservaste. Bueno, yo con esto de no acostumbrarse al status quo, uh-huh, venía pensando, en la canción de La Costumbre de Arbolito, porque muchas veces la costumbre suele ser algo que nos detiene y nos para y no nos da pie, vamos a decir, a romper lo que haya que romper, a desestructurar lo que haya que desestructurar y no acostumbrarse, digamos, a que las cosas son como son.